Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema, seguimos estudiando un tema del libro de los espíritus, el conocimiento del porvenir. Mi nombre es Abel Prasca Ortega, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Miel de Amor de Barranquilla, Colombia. Para iniciar esta tarea vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto Correa, desde Urrao, Centro Espírita José Pablo Gil, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Rigoberto. Adelante. Bueno, vamos a disponernos en esta reunión a elevar nuestro pensamiento hacia el Creador para darle gracias por esta oportunidad tan maravillosa que se nos presenta de poder estudiar esta magnífica doctrina que nos habla del amor de Jesús, del amor de nuestro Padre Celestial. Hoy, que nos permite el Padre Celestial tener este acercamiento espiritual, le pedimos al mundo espiritual superior que nos acompañe y que acompañe a nuestro hermano que está encargado de difundir esta doctrina, nuestro hermano Abel, para que sea iluminado y ayudado y que nos pueda dar los mejores conocimientos o lo que nos merezcamos. Sabemos que Dios nos ama y nos merecemos mucho a medida que vamos avanzando en el camino del bien. Por eso, démosle gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa, por este enlace espiritual y que muchos vayan descubriendo esta oportunidad de aprender y de mejorar. En tus manos pues nos encomendamos con todo el equipo, con todo el esfuerzo que hacen estos hermanos y con todos los que se vayan conectando para que les vaya bien en sus vidas, esclarezcan sus espíritus y avancen en el bien. Que así sea. Muchas gracias, Rigoberto, por estar aquí, no solamente hoy, sino continuamente. Bueno, entonces iniciamos a este estudio del libro de los espíritus, un tema muy importante, es la ley de la libertad. Vamos a ver entonces, como un tema tan extenso, no podemos hablar de toda la ley de la libertad. Vamos a iniciar, digamos, la última parte de esa ley de la libertad que se llama conocimiento del porvenir. Y dice así, la pregunta 868, dice, ¿puede el futuro ser revelado al hombre? Respuesta de los espíritus superiores. Ya sabemos que la pregunta la realiza Allan Kardec. Y la respuesta que dan los espíritus es la siguiente. En principio, el porvenir se le oculta. Y solo en casos raros y excepcionales permite Dios su revelación. Bueno, y está acompañado con algunas fotografías, por ejemplo, de varios profetas de la antigüedad. La anterior fue Nostradamus, está el profeta Daniel. O sea que sí, realmente, y en los libros sagrados, y especialmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se dan muchos casos de esos aciertos de, de previsión del futuro, de precognición, como se le dice ahora la parapsicología, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. La 869 dice así, ¿con qué propósito le es ocultado al hombre el porvenir? Respuesta, si el ser humano conociera el futuro, descuidaría el presente y no obraría con la misma libertad, porque estaría dominado por la idea de que si una cosa debe ocurrir, no ha de ocuparse de ella, o si no, trataría de ponerle obstáculos. Dios no ha querido que fuese así, a fin de que cada cual ayude, o sea, ayude en la realización de las cosas, incluso aquellas a las que querría oponerse. De modo pues
De modo pues que tú mismo preparas muchas veces sin sospecharlo, acontecimientos que sobrevendrán en el curso de tu vida. A mí me parece esta respuesta de una lógica increíble. Es decir, si supiéramos el futuro, y yo soy de esas personas que para nada me interesaría conocer el futuro. Si supiéramos el futuro, pues si fuera algo bueno, pues nos achantaríamos, y si fuera algo malo, nos desanimaríamos. O sea, que de cualquiera sea bueno, sea o sea tan bueno lo que el futuro me depararía, pues me paralizaría la voluntad. Y es lo que pasa con muchas personas que tienen este vicio. Y es la razón por la cual Moisés en el Antiguo Testamento prohibió esas consultas espirituales que se hacían, porque el pueblo egipcio tenía un vicio que no hacía nada desde el faraón a a todo el pueblo judío, perdón, egipcio en general, no hacían nada sin consultar con los espíritus. A ver qué le decía el futuro, qué pasaría el futuro, qué pasaría en la guerra. Y no solamente los egipcios, los pueblos, todos los pueblos europeos y orientales siempre tenían un chamán, siempre tenían una pitonisa, una sibila. Esto ha sido algo de todas las épocas de la humanidad. Entonces, precisamente por esto quería, digamos, pararlo, detenerlo. Moisés, al salir el pueblo el pueblo judío de tierra de egipcio, y por eso prohibió esas consultas que se hicieran continuas al mundo espiritual. Entonces, por eso es que no debemos estar tan pendientes del futuro. Bueno, continúa la respuesta. O por el contrario, tal perspectiva suscitará en él buenos sentimientos e ideas generosas. Si la predicción no se cumple, representa otra prueba, la de cómo soportará su desengaño, pero no por ello dejará de tener el mérito o el demérito de los pensamientos buenos o malos que la creencia en el hecho haya engendrado en él. Entonces, eh, curso de la vida. Entonces, vemos aquí que es por una sabia previsión que Dios no permite que el ser humano pueda estar vislumbrando, visualizando el futuro. Solamente con contadas excepciones esto ocurre, y para un fin totalmente útil, ¿sí? Pero no es dado a todas las personas entrever el futuro. Dice la pregunta 870. Puesto que resulta útil que desconozcamos el porvenir, porque Dios consiente en ocasiones el que no sea revelado. Dice, es cuando ese conocimiento anticipado debe facilitar la realización de algo en lugar de ponerle trabas, ¿sí? Comprometiendo a actuar de otro modo del que se hubiera hecho de no mediar tal revelación del futuro. Por otra parte, a menudo suele ser una prueba. La perspectiva de un suceso puede despertar pensamientos más o menos buenos. Si un hombre debe saber, por ejemplo, que recibirá una herencia con la que no contaba, podrá ser tentado por la codicia, por el júbilo, aumentar sus goces materiales, por el deseo de poseer antes esa fortuna, deseando tal vez la muerte de aquel que ha de ligársela. Entonces, también se convierte este conocimiento en en una prueba a ver qué acciones, qué reacciones, qué pensamientos tienen las personas ante las perspectivas de un futuro, sea halagueño, o sea, sea positivo o sea negativo. Entonces, en todas las cosas, lo importante no es saber o no saber qué va a pasar,
Lo importante en todo momento de nuestra vida es cuál es nuestro comportamiento. Se suele convertirse este conocimiento anticipado de lo que podría venir, también repito, como una prueba. O sea, nada sucede sin una voluntad superior. Dice la 871, visto que Dios todo lo sabe, sabrá igualmente si un hombre debe fracasar o no ante determinada prueba. Pues bien, ¿para qué se necesita esa prueba si no puede mostrar a Dios nada que ya no sepa acerca de esa persona? Dice la respuesta. Tanto valdría preguntar por qué Dios no creó al hombre perfecto y realizado, o por qué para el hombre, o por qué pasa el hombre por la niñez antes de llegar a la edad adulta. La prueba no tiene por objeto instruir a Dios respecto al mérito de ese individuo, por cuanto Dios sabe perfectamente lo que vale, sino dejar a ese hombre toda la responsabilidad de su acción, puesto que él es libre de realizarla. Es decir, por más que Dios sepa si algo va a suceder en el futuro o no, de todas formas, tiene que, cada persona, cada hijo de Dios tiene que vivir todas las circunstancias, todas las misiones, todas las tareas, todas las pruebas, porque por anticipado no va o felicitar o aleccionar a un hijo suyo si no ha vivido esa situación, si no ha transitado por ella. O sea, Dios no se puede valer de su presencia, de su conocimiento anticipado para o felicitar o aleccionar, para no utilizar la palabra de castigar, aleccionar a alguien que o cumplió bien o no cumplió, que pasó la prueba y que no pasó la prueba. Entonces, todas las cosas se tienen que vivir, ¿sí? Y el hombre aprende aún de los errores. Entonces, eso es algo que no nos puede evitar a nosotros. La experiencia es algo que Dios no nos las puede evitar a nosotros, ni no nos las quiere evitar. Bien, sabiendo, continúa la respuesta, sabiendo que el ser humano posee la facultad de optar entre el bien y el mal, la prueba tiene por efecto el de confrontarlo con la tentación del mal y dejarle todo el mérito de resistirse a él. Ahora bien, aunque Dios sepa perfectamente de antemano si fracasará o no, no puede en su justicia ni penarlo ni recompensarlo por un acto que no ha realizado. Es lo que acabamos de decir. Continúa la respuesta. Ah, no, esta es una nota de Allan Kardec. Dice, lo mismo acontece entre los hombres. Por muy capaz que sea un aspirante, por mucha que fuera la certidumbre que tenga de que triunfará, no se le confiere ningún grado sin examen previo. Esto es sin someterlo a prueba. De igual manera, el juez solo condena al acusado sobre la base del acto consumado y no por la presunción de que pueda o deba cometer este acto. Entonces, es lo mismo que acabamos de decir. Dios no puede evitarnos transitar por las tareas, por las misiones, por las pruebas, ¿sí? Sin saber antes si vamos a pasarla o no pasarla, cuál va a ser el resultado, ¿sí? Entonces, es algo que se tiene que cumplir. Y como decíamos, nos sirve, aun cuando nos equivoquemos, eso nos sirve de experiencia. Continúa Allan Kardec con la nota. Dice, cuanto más reflexionamos sobre las consecuencias que resultarían para el hombre del conocimiento del futuro, tanto más vemos cuán sabia ha sido la providencia al ocultarse. La certidumbre de un acontecimiento dichoso lo sumergiría en la inacción, la de un suceso desgraciado en el desánimo. En uno u otro caso, sus fuerzas se verían paralizadas. De ahí que el porvenir solo se muestre al hombre como un objetivo que debe alcanzar
mediante sus esfuerzos, pero sin que conozca la serie de pruebas porque debe pasar para alcanzar. Ya lo habíamos también mencionado. Un acontecimiento dichoso nos paralizaría. Ah, no, yo voy a hacer, yo voy a ganar esto, yo voy a tener esto, entonces me quedo quieto. O un hecho, digamos, triste, difícil, entonces también nos llenaría de desánimo. Por eso, así como se nos evita conocer el pasado, también se nos evita conocer el futuro porque nos sería nefasto para la ley del progreso y para nuestra propia libertad. Entonces, todas las leyes están entrelazadas. La ley del progreso y la ley de libertad en este caso. Continúa Gardel. El conocer todos los incidentes del camino le quitaría su iniciativa y el uso de su libre albedrío. Se dejaría deslizar por la pendiente fatal de los acontecimientos sin ejercer sus facultades. Cuando el buen éxito de algo es cosa segura, ya no nos preocupamos del asunto. Entonces, por eso es lo negativo de este vicio, que estemos pendientes nosotros de estar consultando con los espíritus, como antes consultaban con, también con los espíritus, pero le llamaban de otra manera, sobre nuestro futuro. El futuro llegará y nosotros somos parte del cumplimiento de ese futuro. Y Dios se ocupa de ayudarnos por medios ocultos, invisibles, para que se dé todo aquello que se debe dar. No necesitamos por anticipado. Bueno, entonces, en el mismo capítulo, en la parte final, vamos a hablar de un tratado de Kardec sobre el resumen teórico del móvil de las acciones humanas. De todas formas, quise llamar esta charla Conocimiento del Porvenir una de las partes de este capítulo de la Ley de Libertad. Entonces, a continuación, ya vamos a dejar de hablar del conocimiento del porvenir y nos vamos a concentrar en este resumen que totalmente fue hecho por Kardec. Es el parágrafo 872 del Libro de los Espíritus. Entonces, vamos a analizar. En él va a hablar de muchos temas como fatalidad, como libre albedrío, que se tratan en el capítulo. En otras charlas trataremos más en detalle el tema de la fatalidad, del libre pensamiento, de la libre conciencia, pero creo que este resumen teórico es tan claro y tan fácil de entender que no necesitamos leer todo el capítulo para entender. Entonces vamos a intentar mirar párrafo por párrafo lo que nos dice Kardec. Lo llama el resumen teórico del móvil de las acciones humanas. Es el parágrafo 872. Dice, la cuestión del libre arbitrio puede resumirse así. El hombre no es inevitablemente conducido al mal. Los actos que realiza no están escritos de antemano. Los delitos que comete no constituyen el resultado de un decreto del destino. Puede, con el carácter de prueba o con el de expiación, escoger una existencia en la que se verá arrastrado hacia el crimen, ya sea por el ambiente mismo en que se encuentre o bien por las circunstancias que sobrevengan, pero siempre es libre de hacer o no hacer. Es decir, que nuestro libre albedrío empieza antes de encarnar, cuando escogemos el tipo de existencia que necesitamos vivir, el tipo de existencia que necesitamos transitar, ¿sí? Y ya ahí empezó el libre albedrío, en la escogencia previa. Y además, ya durante la encarnación, en cada una de las decisiones que tomemos en esa existencia. O sea que nunca estamos arrastrados por el destino, por la fatalidad, ¿sí? Solamente, pues, depende de nosotros el salir, o bien o mal, de aquellas pruebas que vamos a vivir, que vamos a transitar. Continúa Kardec. Todo esto es de Kardec. Todo esto es de Kardec.
Así pues, el libre albedrío existe en el estado de espíritu en la elección de la existencia y de las pruebas, y en el estado corporal en la facultad de ceder o resistir a las solicitaciones a las que nos hemos voluntariamente sometido. Cabe a la educación combatir esas malas tendencias. Es decir, eh, aquellas situaciones en la vida, por ejemplo, la tentación del alcohol, la tentación del juego, la tentación de la cuna, la tentación del sexo desordenado. Eso lo debe resolver una educación moral que combata esas tendencias. El venir o no venir a este mundo no quiere decir que vayamos a sucumbir a a esas situaciones, a esos vicios, a esos defectos que nos, nos atraen porque en nosotros está todavía, ¿verdad? Esos principios de esos vicios que nosotros precisamente nacemos para corregirlos, para corregir. ¿Ok? Continuamos. Sigue Kardec. Y lo hará con provecho cuando esa educación se base en el estudio profundizado de la naturaleza moral del hombre, que eso es a lo que menos nos dedicamos aquí en la tierra. Las instituciones casi no se dedican a la naturaleza moral del hombre, ¿verdad? Casi siempre se procura en la educación es desarrollar la intelectualidad, la inteligencia, pero la moral, ¿cuándo? ¿Dónde? Muy poco. Mediante el conocimiento de las leyes que rigen esa naturaleza moral, ¿sí? Y por eso esta es una tarea muy importante que tiene el espiritismo, de traerle a la humanidad ese interés por estudiar la naturaleza moral del hombre. Se llegará a modificarla, del modo que se modifica la inteligencia por medio de la instrucción y el estado físico por medio de la higiene. Es decir, así como se modifica la inteligencia por la instrucción y el estado físico por la higiene, que llamaba ese Kardec a todo lo referente a la salud, él le llamaba higiene en esa época, todo lo que es hacer para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera y la inteligencia a través de la instrucción, así también deberíamos o deberemos todos dedicarnos a el estudio de la naturaleza moral para que las personas, los espíritus encarnados aquí en la tierra, no, no sucumbamos a a todas las pruebas y a todas las expiaciones a las que vamos a ser sometidos. Continúa Kardec. El espíritu desprendido de la materia en estado errante, o sea, entre una existencia y otra, elige sus futuras vidas corpóreas según el grado de perfeccionamiento a que haya llegado. Y en esto, sobre todo, consiste, según dijimos, su libre albedrío. O sea, elegimos desde antes de encarnar. Esa libertad no se ve anulada por la encarnación. Si cede a la influencia de la materia, es porque desfallece bajo las pruebas mismas que ha escogido. Y para que lo ayuden a superarla, puede invocar la asistencia de Dios y de los buenos espíritus. Entonces, aquí está, además de esa educación que dijimos en el párrafo pasado, ¿sí? Está también que no estamos, a pesar de que estamos encarnados, no estamos separados de la ayuda divina. Tenemos la ayuda divina. Si invocamos la ayuda divina, vamos a tener esa ayuda divina. Eh, y pues también los buenos espíritus, ¿no? Nada sucede sin la autorización de Dios y esa ayuda, esa asistencia se da a través de los buenos espíritus. No es Dios directamente el que nos va a ayudar, sino Él, con esos múltiples servidores que tiene en toda la humanidad, pues nos ayuda siempre que invocamos, que pedimos a Dios esa fuerza para vencer esas pruebas, esas, esas situaciones que tenemos que atravesar en la vida. Bien.
Continúa Kardec, sin el libre albedrío, el hombre no tiene culpa en el mal ni mérito en el bien. O sea, si no tuviéramos esa libertad, entonces no tendríamos ni culpa en el mal ni mérito en el bien, porque seríamos como unas máquinas, seríamos como unos aparatos de control remoto. No, no. Pero sí tenemos el libre albedrío y sí tenemos entonces la culpa en el mal y el mérito en el bien. Y esto es tan reconocido que en la sociedad humana se reprueba o se elogia siempre la intención para expresar la voluntad. Ahora bien, quien dice voluntad está diciendo libertad. Por lo tanto, el hombre no puede buscar una excusa para sus malas acciones achacándolas a su organismo, sin abdicar de su razón y de su condición de ser humano para equipararse al animal. Es decir, es la libertad la que le ha hecho elegir las pruebas a que se va a someter aquí en la tierra, ¿sí? Y es la libertad la que le va a hacer escoger, eh, digamos, sucumbir o vencer todas las tentaciones o todas las situaciones que va a vivir en la tierra. Porque el hombre no es un animal, porque el hombre tiene la razón que lo va a libertar, ¿sí? De vivir 100% arrastrado por los instintos, como pasa con los animales. El hombre no, el hombre tiene un destino diferente al animal porque tiene razón. Decía René Descartes, pienso, luego existo. Entonces, somos razón, pensamos, existimos, escogemos, decidimos, somos libres, tenemos voluntad, ¿sí? Entonces, por eso no podemos decir que estamos inevitablemente eh, condenados a fracasar en la existencia humana, a fracasar en las pruebas. Además, tantas personas que no fracasan quiere decir que tenemos el poder de decidir. Bien, continúa Kardec. Si es así para el mal, lo mismo será para el bien. Pero cuando el hombre practica el bien, tiene gran cuidado en que se le reconozca el mérito a él mismo y no a sus órganos. Lo que prueba que instintivamente no renuncia a despecho de lo que opinen algunos obcecados al más bello privilegio de su especie, la libertad de pensar. Entonces, fíjense, a veces lo que dice Garney es muy sabio, a veces eh, nunca por algo bueno que hacemos, este, decimos que es por nuestros órganos, es por nuestro cuerpo, no, que es que el cuerpo es débil, no, porque son cosas buenas que hemos hecho. Entonces, a esa sí pedimos el mérito, que se nos reconozca. Ante algo malo, de pronto, alguna tentación que nosotros pues caigamos, entonces sí le queremos echar la culpa al cuerpo, ¿no? Que el cuerpo es débil, no, no es el cuerpo, es el alma es el que dirige el cuerpo, lo que es el débil es el alma, todavía con sus vicios, con sus defectos, pero a eso reencarnamos, a pasar las diferentes pruebas, a hacer las diferentes tareas y por lo tanto somos tanto libres para triunfar como libres para caer en la tentación y para no triunfar, para tener que repetir lo que no hicimos bien en nuestra encarnación. Continúa Kardec. La fatalidad, tal como se entiende comúnmente, supone la decisión previa e irrevocable de todos los acontecimientos de la vida, sea cual fuere su importancia. Si fuera este el orden de las cosas, el hombre sería una máquina, lo que decíamos ahora, una máquina, un control remoto, carente de voluntad. ¿Para qué le serviría entonces su inteligencia, visto que sería dominado invariablemente en todos sus actos por el poder del destino? Semejante doctrina, si fuera cierta, significaría la destrucción de toda libertad moral. Ya no habría responsabilidad para el hombre y por consiguiente no existiría ni el bien ni el mal.
ni crímenes ni virtudes. Es decir, si todo se lo atribuyéramos a nuestro cuerpo, ¿sí? A la máquina corporal, si no tuviéramos voluntad, pues no teníamos ni méritos ni deméritos, ¿sí? Como dice acá, no existiría ni el bien ni el mal, ¿sí? Porque todo estaría ya predestinado, preestablecido. La voluntad sería en nosotros nulo, nula. Entonces, así no es. Dice, continúa Kardec, Dios soberanamente justo y bueno, no, Dios soberanamente justo no podría castigar a su criatura por culpas que ella no haya contraído. ¿Cómo así tampoco recompensarla por virtudes cuyo mérito no le cabría? Una ley así sería además la negación de la ley del progreso, por cuanto el hombre que esperara todo de la suerte no intentaría nada para mejorar su posición, puesto que no podría hacerla ni mejor ni peor. Entonces, esto sería una doctrina nefasta de que todo estuviera predestinado con anticipación de que ya tú definitivamente no podrías progresar, no podrías mejorar, no podrías cambiar y saber que eso no es así, porque si podemos cambiar, si podemos mejorar, si tenemos libertad, muchas personas que lo han logrado son pruebas de que sí tenemos lo más importante en el ser humano, que es la voluntad, ¿sí? Dicen por ahí, querer es poder. Bueno, el querer es la voluntad. Bueno, continúa Gardner. Sin embargo, la fatalidad no es una palabra humana. Existe en la situación en que está el hombre en la tierra y en las funciones que cumple, como consecuencia del tipo de vida que eligió su espíritu. O sea, que sí hubo una elección. A eso se podría llamar fatalidad. Hubo una elección. El espíritu sabía a qué venía. No hay sorpresas, ¿sí? En el fondo del alma, lo que pasa es que no hay el recuerdo, pero en el fondo del alma sí hubo una elección, ¿ok? Eh, que eligió su espíritu, ya sea con carácter de prueba, de expiación o de misión. Sufre invariablemente todas las vicisitudes de esa existencia, todas las inclinaciones, buenas o malas, que le son inherentes, ¿sí? Pero hasta ahí nomás llega la fatalidad. O sea, la primera lección, la decisión de venir, bueno, por ejemplo, a esta tierra en una situación económica precaria, van a ser de padres sin instrucción, de padres que pues, a duras penas se ganan lo mínimo. Entonces, eso es una fatalidad. O sea, anteriormente a la encarnación se eligió ese género de vida que se iba a tener, pero hasta allí llegó la fatalidad. Ya cuál va a ser el comportamiento de ese ser en esa vida, en ese hogar, cómo va a ser, va a progresar, va a echar para adelante, se va a estancar. Ya eso depende del espíritu. Ya eso no es obra de la fatalidad, ya eso es obra de su voluntad. Bien, entonces sufre invariablemente todas las vicisitudes de esa existencia, todas las inclinaciones buenas o malas que le son inherentes. Dice Descartes, pero hasta ahí nomás llega la fatalidad, porque de su voluntad depende que ceda o no a esas tendencias. El detalle de los acontecimientos se haya subordinado a las circunstancias que él mismo provoca por medio de sus actos, sobre los cuales pueden también influir los espíritus por los pensamientos que le sugieren. Entonces, otra vez está ahí la influencia de los espíritus que nunca nos desamparan, ¿sí? Los espíritus que nos están constantemente ayudando, inspirando nuestros guías, ¿ya? Para que salgamos adelante. Entonces, lo que siempre se ha dicho de la doctrina espírita, desde su definición, es la doctrina que estudia de dónde venimos, eh, la existencia, la naturaleza y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. Entonces, a esas relaciones es lo que aquí Kardec nos está recordando, que los espíritus influyen mucho, nos ayudan en cada uno de nuestros procesos.
No nos deja Dios a nuestra suerte, no. Está como mínimo nuestros guías, nuestros espíritus guías, allí lado a lado nuestro. Además, los espíritus familiares, los espíritus simpáticos. Y bueno, también hay que decir que están los espíritus seductores que tratan también de desviarnos, pero que siempre hay una balanza. Siempre hay una balanza y al final nosotros somos los que tomamos la decisión en nuestras vidas qué queremos y qué no queremos hacer y cómo queremos hacer las cosas. La fatalidad reside, pues, en los sucesos que se presenten, visto que ellos son la consecuencia de la elección de la vida que ha hecho el espíritu. Puede no estar en el resultado de tales acontecimientos, pues podrá depender del hombre modificar el curso de los mismos valiéndose de su prudencia. Pero la fatalidad no interviene nunca en los actos de la vida moral. Es decir, de nosotros depende siempre, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, elegir o lo mejor, lo que más nos conviene desde el punto de vista espiritual, moral, o lo que no nos conviene. Y entonces en ese caso, lo que tenemos es que repetir esa prueba, ¿ya? Si no en esta misma existencia, en una existencia posterior. Pero depende de nuestra vida moral. Es lo hermoso de esta enseñanza, de este mensaje. En la muerte, continúa Kardec, sí está sometido el hombre de manera absoluta a la inexorable ley de la fatalidad, porque no puede escapar al decreto que fija el término de su existencia, ni a la clase de muerte que debe interrumpir su curso. Esto está en otra parte también del libro de los espíritus. El momento del nacimiento y el momento de la muerte está marcado, realmente, está marcado. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que no pueda tampoco haber una variación dependiendo del destino de vida, el tipo de vida. Acordémonos que los seres, los espíritus, o podemos ser, o podemos, por nuestro libre albedrío, terminar antes nuestra existencia o hacer que se extienda la existencia. O sea, podemos ser no completistas o podemos ser completistas. No completistas los que por nuestros vicios acortamos nuestra existencia. Teníamos que vivir 80 años y por la serie de abusos que tenemos en nuestra vida recortamos esa existencia. Ahora, los completistas, los que cumplen los 80 años y aún podemos por hacer méritos y que se extienda nuestra existencia en el sentido de poder seguir trabajando mucho más, porque está siendo muy productiva nuestra existencia. Entonces nos pueden alargar un poco más nuestra existencia. Entonces, pero en general sí hay una fecha, como una fecha no, como hay un momento para encarnar y un momento para desencarnar. Pero esto tampoco es, digamos, es estricto, porque o podemos acelerar nuestra muerte o podemos postergarla. Bien, continúa Kardec. Según la doctrina común, el hombre posee en sí mismo todos sus instintos. Estos procederían de su organismo, del cual no podría ser responsable. Estamos hablando de la doctrina común, de lo que se cree la mayoría de las personas, o de su propia naturaleza, en la que puede buscar una excusa que lo satisfaga personalmente, alegando que no es culpa suya que sea él así. Con toda evidencia, la doctrina espírita es más moral. Admite que en el hombre la existencia de el libre albedrío, ¿sí?, en toda su plenitud. Y al decirle que si procede mal, está cediendo a una mala sugestión extraña, le deja toda la responsabilidad del hecho, pues le reconoce el poder de resistir, cosa evidentemente más fácil que si tuviera que luchar contra su propia naturaleza. Así pues, conforme a la doctrina espírita, no hay tentación que sea irresistible. Entonces, fíjense que hay un concepto de que
todo depende de nosotros, todo depende del cuerpo físico. La visión materialista de la vida es que todo depende del cuerpo físico, ¿sí? Que estamos sometidos a los instintos, que estamos sometidos a nuestro cuerpo físico, que si somos débiles por el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la doctrina espírita dice que no, eso no depende de nuestro cuerpo físico, que depende de nuestro libre albedrío, que podemos escoger o no la acción que queramos realizar, ¿sí? Y que tenemos sugestiones, ¿sí? Porque decíamos ahora que hay espíritus seductores que de pronto quieren desviar, ¿sí? Pero que depende de nosotros escoger la buena, también la buena inspiración, nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestro propio impulso por cambiar, por ser mejores, pueden vencer, ¿sí? Y que no hay tentación irresistible. O sea que es esperanzador, mejor, la doctrina espírita que dice que podemos vencer a todas las tentaciones, es la doctrina materialista que todo depende de nuestro organismo y que si somos buenos o malos es porque tenemos un mejor corazón, un mejor cerebro, ¿sí? O sea, eso es totalmente, una visión totalmente materialista. Entonces, según estas enseñanzas, no hay tentación que sea irresistible. Si no podemos, es porque en el fondo no queremos. ¿Sí? Se dice, querer es poder. Si no podemos es porque en el fondo no queremos. En el fondo estamos satisfechos con lo que hacemos, con lo que decimos. ¿Sí? Y por eso no queremos vencer esas tentaciones, eh, esas malas inclinaciones que todos tenemos y a lo que vinimos acá a superar. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir. Repetir hasta que por fin, si queramos, de verdad, nos llenemos de toda la fuerza, de toda la voluntad para superar todas aquellas fallas y malas inclinaciones que tenemos. Bueno, continúa Kardec. El hombre puede siempre hacer oídos sordos a la voz oculta que en su fuero interno lo está incitando al mal. ¿Cómo podrá sí mismo desatender la voz material de alguien que le habla? Lo puede por su voluntad, pidiendo a Dios la fuerza necesaria para ello y reclamando al efecto, la ayuda de los buenos espíritus. Es lo que Jesús nos enseña en el sublime ruego de la oración dominical cuando nos hace decir, no nos dejéis caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces, nuevamente se nos está diciendo acá, se nos está recordando que tenemos la opción de acatar o rechazar esa voz, ese pensamiento que nos quiere hacer desviarnos de nuestra justa causa, de nuestro camino espiritual, de nuestro camino de elevación, de nuestro camino de progreso, que nos va a hacer quedarnos estancados todavía en las mismas, en los mismos vicios, en los mismos defectos, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos esta, que pueden acudir los buenos espíritus a nuestra ayuda. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Y la oración del Padre Nuestro contiene todos los componentes que debe tener una oración. Alaba a Dios, le pide por sus necesidades materiales y le pide por sus necesidades espirituales. Ahí cuando nos dice, no nos dejéis caer en la tentación. Tentación va a haber, tentación va a haber en este mundo, ya va a haber tentación porque todavía en nosotros hay ciertos rasgos de inferioridad y en los espíritus desencarnados que nos rodean también los hay. Entonces, tentación va a haber, pero precisamente si si no nos tratamos, si no encarnamos, no sabemos que podemos vencer esas tentaciones. Entonces, las tentaciones van a haber, no van a desaparecer, ¿sí? Porque a veces los espíritas podemos tener ese pensamiento, que
qué tal, qué tratamiento, qué desobsesión, ya pensando que los espíritus inferiores van a desaparecer de su alrededor. No van a desaparecer, van a estar allí. Y nuestro reto es ayudarnos y con nuestro cambio ayudarnos a ellos, darles buenos ejemplos, darles buenas inspiraciones para que ellos sigan su camino. Entonces somos un libro vivo, ¿sí? Y debemos impactar a todos los espíritus encarnados y desencarnados que estén a nuestro alrededor, venciendo nosotros nuestras malas inclinaciones. Continúa Kardec. Esa teoría de la causa excitadora de nuestros actos resalta evidentemente de toda la enseñanza impartida por los espíritus. No solo es sublime, es de sublime moralidad, sino que agregamos, eleva al hombre sus propios ojos. O sea, somos mejor hombres que antes con la teoría de que solamente dependíamos de nuestro cuerpo físico. Lo muestra libre de sacudirse de un yugo obsesor, la obsesión, que es la influencia perniciosa de los espíritus hacia nosotros. Así como es libre de cerrar su casa a los importunos. En este caso es la casa mental, ¿no? No es ya una máquina que funcione por un impulso independiente de su voluntad, sino un ser provisto de razón que escucha, juzga y escoge libremente entre dos consejos. Siempre desde niño hemos visto en las caricaturas el diablito y el angelito, ¿no? Pues esto nos lo está reafirmando la doctrina espírita. Tenemos espíritus buenos, espíritus guías, familiares que quieren el bien nuestro, que nos aconsejan para bien. Y podemos tener a nuestro alrededor también espíritus seductores que pueden tratar de desviarnos de nuestro camino. Pero para eso estamos nosotros, para escoger, ¿verdad? Ahí hay una balanza. Nosotros tenemos que al final dar la última palabra y es el resultado de nuestra voluntad. Añadamos que pese a esto, el hombre no está privado de su iniciativa. No deja por ello de obrar por propio impulso, puesto que en definitiva es solo un espíritu encarnado que conserva bajo la envoltura corporal las cualidades y defectos que como espíritu tenía. Entonces tenemos todo, tenemos voluntad, tenemos iniciativa, proponemos, ¿sí? Pero al final de cuentas, nosotros tomamos las decisiones, o sea que no hay una fatalidad para nadie en la vida. Nadie está destinado a ser infeliz, nadie está destinado a sufrir, nadie está destinado, todos los casos que se han visto en la historia, por ejemplo el de Judas, el de Pedro, ellos no estaban destinados a eso. Hubieran podido en un momento dado abstenerse, cambiar, ¿sí? La historia no iba a cambiar el curso porque ellos tomaran o no tomaran esa decisión. La historia iba a continuar. Entonces, nosotros siempre somos agentes de ese cambio, somos libres de escoger, tenemos esa libertad. Gracias a Dios. Continúa Kardec, se trata de una prueba que habrá de reiniciar en el caso, pues, que se sucumbamos de pronto a esa tentación y puede que permanezca mucho tiempo en ese estado. Cuanto más se depura, tanto más disminuye sus puntos débiles y menos oportunidades da a los que lo incitan al mal. Su fuerza moral crece en virtud de su elevación y los malos espíritus se alejan de él. Entonces, fíjense, depende de nosotros fortalecer esos puntos débiles que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Y ya todos sabemos qué puntos débiles tenemos. No hay nadie que esté aquí en la tierra que tenga un raciocinio que no sepa en qué está fallando, qué le produce debilidad, ¿verdad? ¿Qué le perjudica? No solamente a su vida material, a su vida física, sino a su vida moral, espiritual. Y si lo hacemos, entonces es porque pues, no le ponemos ninguna oposición al mal y le damos rienda suelta tanto al mal que está en nosotros como al mal que nos rodea. ¿Okay? Continúa Kardec.
Las faltas que cometemos tienen pues su causa primera en la imperfección de nuestro propio espíritu. El que no ha alcanzado aún la superioridad moral que algún día tendrá, pero que no por ello deja de poseer su libre arbitrio o albedrío. La vida corporal le es concedida para que purgue sus imperfecciones por medio de las pruebas que enfrenta. Y y tales imperfecciones son precisamente las que lo tornan más débil y accesible a las sugestiones de los demás espíritus imperfectos como él, que aprovechan esto para tratar de hacer que desfallezca en la lucha que ha emprendido. Si sale vencedor de ella, se eleva. Si fracasa, sigue siendo lo que era, ni peor ni mejor. Entonces, continuamente se nos está colocando estas pruebas en las diferentes encarnaciones. Si las pasamos, acreditamos a un avance, podemos avanzar, podemos ir a un planeta superior, ¿sí? Podemos tener otro tipo de pruebas diferentes, pero si no las pasamos, entonces tenemos que continuamente seguir retándonos a esas pruebas, a esas tareas, a esas actuaciones hasta que las superemos. Eso nos pasa cuando estamos estudiando una carrera. Si no aprobamos en un semestre, no nos van a dar avanzada inmediatamente. Tenemos que repetir o el semestre o esa materia en la que nos quedamos, en la que perdimos, tenemos que repetirla hasta que nos promovamos un nuevo nivel. Asimismo pasa en la parte moral, ¿sí? Tenemos que repetir entonces, retarnos nuevamente a esas pruebas hasta que podamos pisarlas, aprobarlas y promoverlos a nuevas estancias superiores, ¿sí? Porque nosotros, por nuestro libre albedrío, pudimos pasar esas pruebas. Continúa Kardec, todos los espíritus buenos en mayor o menor grado, cuando se hayan encarnado, constituyen la especie humana. Y como la Tierra es uno de los mundos menos adelantados, hay en ella más espíritus malos que buenos. De ahí que veamos tanta perversidad entre nosotros. Hagamos pues todos los esfuerzos que podamos para no tener que volver más tarde a esta estación y para merecer ir a descansar en un mundo mejor, en uno de esos mundos privilegiados en los que el bien reina soberano y donde solo recordaremos nuestro paso por la tierra como un periodo de exilio. Es decir, estamos en una estancia inferior. ¿Por qué? Porque somos inferiores. Adquiramos esa superioridad, venzámonos a nosotros mismos, mejoremos nuestras malas inclinaciones o eliminemos nuestras malas inclinaciones y podremos comprar el tiquete a ese mundo mejor. Y la tierra, para información de todos, estás pasando ese proceso donde va a ser un mundo mejor, donde los habitantes que va a tener la tierra van a ser superiores a la generalidad de los que actualmente la estamos viviendo. O sea que si nosotros decidimos cambiar, incluso la nueva tierra va a ser un mundo muy superior al que estamos actualmente. Los habitantes van a ser muy superiores a los que están actualmente y será para nosotros un descanso entonces encarnar en un planeta en la nueva tierra. ¿Ok? O en tantos otros planetas de mayor evolución a la tierra que hay en el universo. Muchas gracias por su atención y bueno, quisiera si hay alguno que tiene alguna pregunta, acá estamos desde la sede del local de Fusenda también, si Oscar Rueda, que está aquí acompañándonos, tiene también alguna pregunta, o los que están virtualmente, por favor, tienen la palabra.
¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, aportar algo? Eh, Juan Ramón, adelante. bueno, yo, eh, un comentario por mi experiencia, por mi poca experiencia en el mundo espírita, pero muy deseoso de seguir aprendiendo. Eh, los comentarios de hacer los esfuerzos Abel, uno realmente los hace. Martica ha sido una madre espiritual, le digo yo, muy ahí al pie del cañón, ayudándome, porque uno siente desfallecer en algunos momentos, se siente atacado. eh, Hablo espiritualmente, por la forma en cómo se siente uno bajo de ánimo, comienzan unos dolorcitos aquí y otros allá, sin saber, sin tener un motivo, una razón, y uno, se sigue, yo me dice, sufrir bien, ¿no? Entonces, yo lo que le diría es el esfuerzo, es un esfuerzo bastante grande. Ahí dice, hay que hacer un esfuerzo para hacer ese adelantamiento, para hacer lo que podamos en esta encarnación, ¿no? Y la verdad no es fácil, Abel, no es fácil y uno a veces se siente uno que va a desfallecer, uno siente que desfallece, uno siente que cae otra vez en ese abismo, en ese hueco. Pero lo hermoso de esto es la ayuda espiritual de los encarnados y desencarnados que uno tiene alrededor y se abre, hay que abrir el corazón a esa ayuda que llega, aunque no es fácil. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Y la verdad, como experiencia propia, ha sido difícil el salir adelante, estar sin mucho tiempo sin trabajo, improductivo y cosas así. Pero se abren las puertas, Abel, se abren las puertas cuando uno realmente hace ese esfuerzo, ese cambio, aunque no es fácil. Entonces, muchas gracias, la verdad, Abel, muchas gracias por Quería esa. preguntarle un poquito algo. Tú estás en México, ¿es así? Estaba en México, Abel, estaba en México y ya estoy ¿Ahora acá estás en dónde? Bogotá. Yo estoy aquí en Bogotá, Ajá. aquí. Y sí, me conecto con los grupos y me conecto tenemos Pero conversaciones directas. te conectas virtualmente. Sí. La verdad Presencialmente, presencialmente no has asistido. no, aquí en Bogotá no, la verdad no. He visto algunos lugares por 1 de Mayo, que es bastante lejos de acá. Este, y bueno, pero yo sé que el punto tuyo es, tienes que asistir, a mí también me lo ha dicho, prácticamente, si puedes conseguir algún lugar para que presencialmente vayas y puedas tener ese contacto con las personas, en un centro, pues la ayuda es mayor, ¿no? Pero no, la verdad no he tenido la oportunidad. Bueno, Y bueno, todo lo que hagas, esto es una búsqueda, Juan Ramón. Es cierto que no es fácil, pero a eso vinimos. No nos podemos echar para atrás y desistir. Pero tienes que tener una búsqueda. Fíjate que acá los espíritus no dicen que tenemos que ir a un centro espírita, dice que le pidamos a Dios y que le pidamos a los buenos espíritus que nos ayuden. O sea que donde quiera que tú estés, eso va a ocurrir. Lo que pasa es que se facilitan más las cosas cuando no estamos solos. Cuando estamos solos, la cosa se pone todavía más complicada. Entonces, te voy a pasar por ahí algo que yo preparé de El Camino a la Felicidad. Está en el grupo, está en la charla de YouTube. Y hay unos elementos que creo que son importantes y entre ellos está la oración. Pero hay otras cosas que creo que te pueden servir. Entonces, yo lo voy a buscar y te lo voy a enviar, ¿viste? Pero es una búsqueda y todo lo que hagas en pro de esa búsqueda, todos los esfuerzos que hagas, eh, por experiencia, te lo digo, van a ser compensados. Ahora, la situación, fíjate, yo no tenía el tema del trabajo, pues me das tu dato también, tenemos grupo de vibraciones que pedimos por el trabajo
de cada una de las personas que necesitan conseguir trabajo. Te pido eso, que me des todos tus datos, tu dirección en Bogotá para incluirte. Eh, pero otras cosas, ya otros vicios personales, defectos personales, sí se pueden conseguir, no son tan difíciles si ponemos nuestra voluntad, si ponemos nuestra voluntad a ese respecto. Si todavía no estamos muy decididos, va a ser muy complicado. Pero te pido eso, que me pases todos tus datos para incluirte en la cuestión de trabajo, en las solicitudes de trabajo. Y yo quedo comprometido también para enviarte esa conferencia que dimos sobre las recetas, digamos, de la paz y de la felicidad, que creo que te pueda ayudar. Es Gracias, lo que gracias, Abelito. en el momento puedo hacer. Gracias, Abelito, gracias. Y la verdad, sí estoy comprometido y voy para adelante. Ha sido cambios hermosos con la familia, con mis hijas, he vuelto a reunirme. Hace unos 2 días mi nieta, cuando yo me fui a la casa, ella tenía 7 años, algo así, y sin embargo no soy el padre de ella, pero fui como si fuera su padre porque fue el que me la entregaron cuando mi hija tuvo la hija, y me mandó una carta muy bonita. He llorado impresionante porque me, ha sido hermoso, ha sido hermoso. Me perdonó porque tenía sus problemitas también en cuestión de la parte masculina, de la parte del padre, como referencia de padre. Y fue hermoso, fue nuestro abrazo, lágrimas, es hermoso. Y me dice que me va a tener como ejemplo para la gente, decirle, si mi abuelo cambió, ustedes pueden cambiar. Ustedes no saben cómo era mi abuelo, terrible. Y ahorita es otra persona que no lo conozco, la verdad. Y fue hermoso. Entonces, sí, es un ejemplo pequeñito. Yo sé que hay mucho, tenemos que trabajar muchísimo para hacer cosas. Y otra cosa, respecto al trabajo ahorita, me acabó de salir un proyectico pequeño, pero hermoso, con el background que tengo en la cuestión del petróleo, de la parte de seguridad industrial a nivel internacional. Y ya el jueves me voy para un campo para 10 días para levantar procedimientos y esto. Y yo sé que es el principio del iceberg que viene porque estoy trabajando fuerte, Abelito. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por ese testimonio, Juan Ramón. Bueno, mis hermanos, entonces cerremos este